Sean bienvenidos, mi nombre es Jocelyn Yasmín López, estudiante de Derecho en la Universidad Mariano Galvez de Guatemala. El objetivo de esta videoconferencia es presentar mi tarea sobre forma de adquirir la propiedad en nuestro Código Civil de Guatemala. La propiedad es el derecho que tiene una persona de gozar, usar y disponer de una cosa de manera absoluta, en las limitaciones y modalidades que marca la ley. Pueden darse de manera originaria por medio de la ocupación, posesión, usucapión y accesión. Ahora nos dirigimos a ustedes para presentar el primer aspecto fundamental de nuestra conferencia: propiedad por ocupación. Para efectos de estudio, está debidamente fundamentada del artículo 589 al 611 de nuestro Código Civil. La ocupación es la presión material de una cosa que no tiene dueño o que ha sido abandonada por su dueño, con la intención de adquirir la propiedad sobre ella. Para que se configure la ocupación, debe cumplirse ciertos requisitos esenciales. Número 1. Apreciación material de la cosa. La persona debe tomar físicamente el bien. Número 2. Ánimo del dueño. Debe haber una intención clara y manifiesta de convertirse en el propietario. En derecho internacional también nos define la ocupación. La ocupación se refiere al control efectivo y prolongado en un territorio por una potencia extranjera. Este concepto se relaciona estrechamente con la ocupación militar, donde una nación toma control de otro país o territorio, a menudo durante un conflicto o guerra. En este contexto, la ocupación se regula bajo el derecho internacional, especialmente a través de convenciones como la Cuarta Convención de Ginebra. Las características principales de la ocupación militar son: inciso 1. Control efectivo. La potencia ocupante debe tener la capacidad de ejercer su autoridad sobre el territorio. Inciso 2. La ocupación militar no transfiere la soberanía del territorio al Estado ocupante. La Cuarta Convención de Ginebra de 1949 es el instrumento legal más importante que regula la ocupación militar. Su objetivo principal es la protección de las personas civiles en tiempo de guerra. En el contexto de la ocupación, esta convención impone una serie de obligaciones y limitaciones a la potencia ocupante. Entre las que destacan, deben de mantener el orden, protección de la población civil, prohibición de transferir población, responsabilidad por los servicios esenciales. Se define de acuerdo con el artículo 42 del Reglamento de La Haya de 1907, Convenciones de La Haya. Define la ocupación como la toma de control efectivo por fuerzas extranjeras y regulan que la ocupación no confiere soberanía sobre el territorio. La administración debe ser respetuosa de las leyes locales y estructuras existentes. Derecho internacional consuetudinario propone el principio de continuidad jurídica en el territorio ocupado, el carácter temporal de la ocupación y la prohibición de anexión o cambios estructurales del sistema estatal. Cosas muebles y inmuebles. En nuestro Código Civil, el artículo 589 nos establece: ocupación de muebles. Las cosas muebles o semovientes que no pertenecen a ninguno pueden adquirirse por ocupación, de conformidad con lo dispuesto en leyes especiales. Este artículo establece que si encuentras un bien o un animal que no pertenece a nadie, podrás adquirir la propiedad de ese bien por medio de la ocupación, siempre y cuando cumplas con las leyes especiales que regula este proceso.
Las cosas muebles o semovientes que no pertenecen a ninguno. Cosas muebles son los objetos que pueden trasladarse de un lugar a otro, como una mesa, una silla, una joya, etc. Semovientes son animales como ganado, caballo, oveja, etc. Este fragmento se refiere a bienes muebles o animales que tienen un propietario, es decir, no están bajo la posesión legal de una persona y pueden adquirirse por ocupación. Ahora bien, el artículo 590 establece los inmuebles. Los inmuebles no pueden adquirirse por ocupación. Los que no estén reducidos a propiedad particular pertenecen a la nación. El artículo 590 establece dos principios fundamentales en relación con los bienes inmuebles. Imposibilidad de adquirir inmuebles por ocupación. Número 1. Este artículo afirma que los inmuebles no pueden ser adquiridos mediante ocupación. Esto significa que una persona no puede convertirse en propietario de un inmueble simplemente por tomar posesión de él, a diferencia de ciertos muebles que sí pueden adquirirse por ocupación bajo ciertas circunstancias. Número 2. Propiedad de los bienes no particulares. El artículo también señala que los inmuebles que no estén bajo la propiedad particular, es decir, que no pertenezcan a individuos o entidades privadas, son propiedad de la nación. Esto implica que cualquier terreno o inmueble que no haya sido específicamente adjudicado o adquirido por un particular es considerado propiedad del Estado, quien puede disponer de ellos conforme a la ley. El artículo 121 de la Constitución de la República de Guatemala limita esta forma de adquirir propiedad. Este artículo establece que una serie de bienes como ríos, lagos, el subsuelos, minerales o monumentos arqueológicos son propiedad del Estado. Por lo tanto, estos bienes no pueden ser considerados sin dueño o no pueden ser adquiridos por ocupación por un particular. ¿Quiénes pueden adquirir por ocupación? En el sistema legal guatemalteco, la ocupación solo aplica a los bienes muebles que no tienen dueño o que su dueño los ha abandonado de manera deliberada. Esto incluye la caza y la pesca. Los animales silvestres que son cazados o pescados se adquieren por ocupación siempre y cuando se presenten las leyes de protección de la fauna. El artículo 600 del Código Civil de Guatemala establece que los animales salvajes, también conocidos como animales bravíos, pueden ser objeto de ocupación mediante actividades de caza y pesca. Ocupación. En el contexto de este artículo, ocupar significa que una persona puede apoderarse o capturar estos animales mediante caza y pesca. La ocupación aquí está relacionada con el derecho a aprovechar estos recursos naturales. Otras leyes especiales, la Ley General de Caza, regula la propiedad de ocupación al establecer que la caza en terrenos particulares requiere la autorización expresa del propietario, siempre y cuando el terreno no esté bajo una protección ambiental que prohíba la actividad de caza. Sin esta autorización, cualquier persona que cae en una propiedad privada sin permiso del dueño es considerado un intruso y puede ser denunciado. Ley de armas protegidas. Limita la caza y pesca y aprovechamiento de recursos naturales, restringiendo el uso de la ocupación en fauna y flora. Ley de pesca y acuicultura.
El objeto principal de la ley es regular la pesca y la acuicultura. Establece un marco legal para el uso y aprovechamiento racional de los recursos hidrobiológicos en agua de dominio público, ríos, lagos y mar. El hallazgo de tesoro. Si alguien encuentra un tesoro en su propia propiedad, le pertenece por completo. Si lo encuentras en propiedad ajena, la ley establece la mitad correspondiente al descubridor y la otra al dueño del terreno. Bienes monstruos son bienes muebles que han sido perdidos o abandonados. Si alguien encuentra un bien monstruo, debe entregarlo a la autoridad competente. Si el dueño no aparece en un plazo de tiempo, el bien puede ser subastado y el producto se reparte entre el que lo halló y la municipalidad. Cosas sin dueño. Res cosas sin dueño, res ni nuyos. Aquellas cosas que nunca han tenido un dueño. Cosas abandonadas. Cosas que tuvieron un dueño, pero éste las abandonó de forma intencional. Como segundo aspecto fundamental tenemos la posesión. La posesión es el poder de hecho que una persona tiene sobre un bien mueble o inmueble o sobre un derecho y realiza actos materiales que manifiestan las facultades inherentes a ese bien o derecho. Es decir, la posesión es la sentencia de una cosa, es un fenómeno jurídico que es un hecho, o sea, se tiene o no se tiene la posesión de algo. Por ejemplo, si alguien utiliza un coche, esa persona es poseedor de ese coche, pero eso no significa que el propietario del coche, según el Código Civil guatemalteco, decreto ley número 106, para que la posesión de un bien produzca la adquisición del dominio por usucapión, en concepto de dueño, inciso 1, la persona que posee el bien debe comportarse como si fuera el legítimo propietario sin reconocer un dueño superior. Inciso 2, continua. La posesión no debe ser interrumpida. Una interrupción puede ocurrir si el bien es abandonado por más de un año o si el propietario original realiza una reclamación judicial. Inciso 3. Pública. La posesión debe ser notaria y evidente para que el propietario o terceros puedan conocerla. Inciso 4. Pacífica. La posesión no debe haber sido adquirida o mantenida por la fuerza, la violencia o manera clandestina. Inciso 5. Justo título y buena fe. Estos son requisitos adicionales para la prescripción ordinaria, plazos más cortos. Justo título es un documento o acto jurídico como un contrato de compraventa o una donación, que aunque no haya sido suficiente para transferir la propiedad por sí mismo, por ejemplo, porque el vendedor no era el dueño, sirve como base para la posesión. Buena fe. El poseedor debe tener la creencia de que la persona de quien recibió el bien era el dueño legítimo y podía transmitirlo. Ley de Armas de Titulación Supletoria, Decreto 49-79. Esta ley permite que las personas que poseen bienes inmuebles de los que no son propietarios puedan obtener un título de propiedad. La ley permite que los poseedores de bienes inmuebles que carecen de título registrable puedan solicitar una titulación supletoria ante un juez, demostrando una posesión legítima de al menos 10 años. La Constitución Política de la República de Guatemala 1985 protege la propiedad
en el artículo 39 y reconoce que el Estado garantiza la posesión pacífica de bienes. Además, en materia agraria, la posesión prolongada y productiva de la tierra es un cierto criterio para otorgar título de propiedad. Ley de Parcelamiento Urbanos, decreto número 1427. Regula la forma en que se fraccionan y venden terrenos en áreas urbanas, lo que tiene un impacto indirecto en la posesión. La ley establece las formalidades y requisitos para la subdivisión y venta de lotes, evitando la posesión informal de terrenos. Leyes agrarias de tierras. Guatemala ha promulgado leyes especiales para la regularización de la tenencia de la tierra, especialmente en áreas rurales. Estas leyes, como las que rigen el registro de información catastral, busca formalizar la propiedad y la posesión de la tierra y pueden influir en procesos de titulación supletoria. Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 21, protege el derecho a propiedad y la posesión legítima. Convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tiene un impacto crucial especialmente en el reconocimiento de la posesión ancestral y comunal de los pueblos indígenas, estableciendo en la posesión de la tierra por parte de estas comunidades equivale a un título de propiedad. Como siguiente tema, la usucapión. La usucapión, conocida también como prescripción adquisitiva, es un mecanismo jurídico del cual una persona debe adquirir la propiedad de bienes inmuebles o muebles por haberlos poseído durante tiempo determinado de manera interrumpida y cumpliendo con ciertos requisitos legales. Este concepto se basa en la idea de que el uso prolongado y público de un bien sin oposición justifica la adquisición de su propiedad. ¿En qué consiste la usucapión? Este fenómeno alude a la propiedad de titularidad en un derecho u obligación debido a que durante un largo tiempo su propietario no ha reclamado. Por otro lado, la titularidad de este derecho pasará a la persona que estuvo disfrutando de él durante ese lapso de tiempo en el antiguo propietario no se manifestó. Es por esta razón por lo que la usucapión se la conoce también como prescripción adquisitiva. Tipo de usucapión. La usucapión ordinaria es la adquisición de la propiedad de un bien mediante la posesión continua, pacífica, pública y como dueño. Pero la diferencia de que requiere un justo título y buena fe para adquirir en plazo menor. Para bienes inmuebles el plazo es de 10 años. Si el propietario reside en el extranjero es de 20 años. La usucapión ordinaria permite adquirir la propiedad de un bien mediante la posesión sin necesidad de un justo título o buena fe, pero exige un plazo de posesión de 30 años para bienes inmuebles y 6 años para bienes muebles, conforme los artículos 1955 y 1959 del Código Civil. La posesión debe ser continua, pacífica, a título de dueño, actuando como si fuera el propietario del bien ante comunidad y sin reconocimiento de otro dueño. ¿Qué se puede adquirir por usucapión? Por usucapión se puede adquirir todo aquello que puede ser objeto de mercado. Cuando se produce la usucapión, una vez que posee el bien o derecho por los tiempos determinados, se produce la adquisición automática del derecho. El usucapiente puede renunciar al derecho ganado
aunque no a la posibilidad de usucapiarlo más adelante. Requisitos de la usucapión ordinaria, artículo 620 del Código Civil de Guatemala. Inciso 1. La posesión es el fundamento de la prescripción adquisitiva. De hecho, lo que hace la usucapión es dotar a esta posesión de protección jurídica, al elevar al usucapiente poseedor o título de propietario. Se exigen ciertos requisitos a la posesión. En primer lugar, debe ser en concepto de dueño. Este conlleva que no compute el tiempo de posesión tolerada o autorizada por el propietario. En segundo lugar, debe ser pública. El ordenamiento pretende que la sociedad perciba al usucapiente como el verdadero dueño y por eso termina reconociéndolo como tal. También debe ser una posesión pacífica. Esta observación excluye de la prescripción aquellos derechos que han sido reivindicados por su propietario o terceros, así como los tomados violentamente. Por último, se trata de una posesión interrumpida. La usucapión es una modalidad prescriptiva y como tal se puede interrumpir mediante reclamaciones judiciales y extrajudiciales. También se puede interrumpir materialmente cuando se abandone el bien o derecho por plazo superior a un año o por reconocimientos expresos o tácitos del derecho del propietario. Buena fe. La buena fe es la creencia del usucapiente de haber recibido la cosa de su dueño. Dicho de otro modo, quien quiere acceder a la usucapión de un derecho no puede hacerlo a sabiendas de que lo ha recibido de forma nula. Este requisito no opera en la usucapión extraordinaria, lo que quiere decir que a cambio de ampliar los pasos posesorios, quien opte a este tipo de prescripción podrá hacerlo a sabiendas de que no es el dueño en ningún caso. Artículo 622 del Código Civil se encuentra este artículo. Justo título. El justo título es aquel que resulta suficiente para transmitir el bien o derecho. Por tanto, bastaría como un contrato incluso afectado por causas de nubilidad. Sin embargo, no se reputa justo título el contrato vaciado por causa de nulidad. El justo título tampoco es necesario en la prescripción adquisitiva extraordinaria. Así, a cambio de ampliar los pasos posesorios, no será preciso que el usucapiente tenga título alguno. Este justo título se encuentra en el artículo 621 de nuestro Código Civil. Tiempo determinado. La ley establece un plazo para la adquisición por usucapión de bienes muebles y de bienes inmuebles. Y como último tema es la cesión. La cesión es un concepto genérico que para el legislador se manifiesta fundamentalmente de dos modos muy diversos. De un lado, el derecho de propietario de un bien a hacer suyos los frutos que la cosa misma produce, artículo 655 del Código Civil. De otro, la adquisición de igualmente el propietario realiza de todo aquello que se le anule o incorpora al bien, ya sea natural o artificialmente, artículo 658. La cesión de muebles a mueble. La cesión de bienes muebles abarca suceso en lo que se unen dos cosas muebles sin voluntad de sus dueños o al menos sin la voluntad de uno de ellos. Aluvión. Este fenómeno consiste en la incorporación al predio ribereño de las partículas de tierras que arrastra la corriente.
Esto es el acrecentamiento de que las heredades confinantes con las riberas de los ríos reciben por efecto de las aguas de forma gradual. Toda aquel materia consistente en piedras y legamo que la corriente de un río arrastra como consecuencia de la erosión que paulatinamente va produciendo su curso en las tierras ribereñas, produce como consecuencia de su descimentación un acrecimiento de las heredades confinantes con ellas. Según establece el artículo 679, ese acrecimiento permanecerá a los dueños de aquellas heredades en las que se va depositando y ellos sin que el dueño tenga que proceder a ocuparlo. Es decir, se produce la adquisición de ese acrecimiento de forma instantánea. Abulsión. Se produce la abulsión no por el efecto paulatino de sedimentación de materias. Se produce el efecto de las aguas, sino cuando, por las fuerzas de la corriente del río, una porción conocida de terreno es transportada a otra heredad ribereña. En tal caso, establece el artículo 676 de nuestro Código Civil que el dueño de la finca que pertenecía a la parte segregada conserva la propiedad de esta. Esto es, no hay adquisición de la propiedad, pues hay delimitación de propiedades, ya sea de una porción conocida de terreno o de árboles, arrancados o transportados por la corriente de las aguas que van a parar a terrenos ribereños de distintos propietarios. Mutuación de cauce. Este fenómeno se da cuando por obra de la naturaleza cambia la corriente del río y pasa a discurrir por un cauce nuevo, quedando abandonado el antiguo. Entonces este último se agrega por accesión a las fincas ribereñas en los términos del artículo 679 del Código Civil, según el cual las cauces de los ríos que quedan abandonados por variar naturalmente el curso de las aguas pertenecen a los dueños de los predios ribereños en toda la longitud respectiva. Si el cauce abandonado separa heredades de distintos dueños, la nueva línea divisora correrá equidistante de unas y otras. Formación de isla, artículo 678. Las islas que por sucesiva acumulación de arrastres superiores se van formando en los ríos pertenecen a los dueños de los márgenes u orillas más cercanas a cada una, o a las ambas márgenes si las islas se hallan en medio de ríos, dividiéndose entonces con longitud por la mitad si una sola isla así formada, distante de una margen más que de otra, será únicamente y por completo dueño suyo el de la margen más cercana. Las islas que se produzcan por acumulación de arrastre superior pertenecen de margen a las orillas más cercanas o de ambas márgenes si se encuentra en medio. Accesión de mueble a mueble. Principio de la incorporación que se produce de algún bien mueble a una finca. No solo la convierte en algo que pasa a formar parte de ella un modo inseparable, sino que además el suelo tendrá la consideración de cosa principal y el mueble de asesoría. Lo relativo a este tipo de accesión está regulado por nuestra ley civil sustantiva en el artículo 658 a 659. La edificación son todas aquellas construcciones realizadas artificialmente por el ser humano con diversos pero específicos propósitos. Una de las características básicas en la edificación es que una obra se construye del modo artificial en un determinado espacio. La plantación se da cuando el dueño de un inmueble construye, siembra o planta con materiales ajenos, los adquiere pero debe su valor. Si es de mala fe también debe los daños.
La siembra. Todo lo sembrado, plantado o edificado en un inmueble tiene carácter de asesoría de éste, de tal modo que pertenece al dueño del suelo. En estas situaciones se producen conflictos entre el dueño de la tierra y el dueño de los materiales, semillas o plantas. Frutos naturales son aquellos que nacen o se producen de modo espontáneo y sin la intervención del hombre, siendo el ejemplo más claro el de las crías de los animales. Frutos civiles, aquellos provechos, rendimientos económicos o compensaciones debidas por la persona que usa o disfruta de un bien producto de la relación jurídica que se haya entablado, rentas, intereses, alquileres, etc. La sentencia de Corte de Constitucionalidad de Guatemala confirma la protección de derechos de propiedad de OERB al ordenar la suspensión definitiva de la inscripción registral de una finca debido a que la inscripción se basó en un documento fraudulento y vaciado. La Corte destaca que el registro no verifica la veracidad de los hechos y en que en este caso hubo manipulación del documento original afectando los derechos o propiedad y seguridad jurídica. Por ello, se ordena cancelar la inscripción y garantizar la protección de derecho de propiedad afectado. Muchas gracias, espero que les haya gustado y comprendido de la conferencia que acabo de dar, que es un tema muy importante que habla sobre la propiedad y la forma de adquirir la propiedad. Muchas gracias y los espero en el próximo video. Gracias.